¿Será que Dios tiene un propósito bueno en medio de una situación difícil? ¿Será que Dios tiene un propósito bueno para el sufrimiento? Creo que esta pregunta viene mucho a nuestra mente cuando nos enfrentamos no solamente a situaciones como las que estamos pasando, sino también cuando enfrentamos dolor a causa de la muerte de un ser querido, cuando nos enfrentamos a la enfermedad, cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones que nos llevan, hermanos, a hacernos esta pregunta. Cuando usted pierde su trabajo, cuando tiene problemas, diferentes circunstancias, mis hermanos, que yo sé que se ha hecho esta pregunta. ¿Será que Dios tiene un propósito al hacerme pasar por esto? Esta mañana, mis hermanos, quiero que reflexionemos a lo que dice su palabra. Hechos capítulo 16 nos muestra cómo Pablo, Silas, Timoteo y Lucas pasaron una situación muy difícil. Primeramente, ellos fueron impedidos por el Espíritu Santo de ir a Bitinia, y luego Pablo recibe una visión del hombre macedonio donde él le pide y dice: pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces ellos, convencidos que era Dios el que estaba llamándoles, se van hacia Macedonia, y zarpando de Troas hasta Filipos, ellos descendieron en Neápolis. Neápolis era el puerto antes de llegar a Filipos. Filipos era la primera ciudad que estaba cerca de Neápolis. El puerto de Neápolis, posteriormente la ciudad. Era una pequeña ciudad, una colonia romana. Generalmente cuando Pablo visita una nueva ciudad, lo que él hace es busca congregaciones o sinagogas. Sinagogas donde él pueda hablar también acerca de Cristo. Lugares estratégicos donde él pueda anunciar a Cristo. Pero siendo Filipos una colonia romana, no existía tal sinagoga. Pero existía un lugar de oración, dice. Versículo 14 nos muestra esto: que afuera de la ciudad, a orillas de un río, se reunían muchas mujeres era el lugar de oración, para orar. Entre ellas se encontraba una mujer que se llamaba Lidia. Lidia, una mujer comerciante de púrpura, una persona comerciante muy pudiente económicamente quizás. Dice el versículo 14 que Dios abrió su corazón de esta mujer llamada Lidia para que escuchara el mensaje de Pablo. Ella llega a creer en Jesucristo como su Salvador, es bautizada y luego les invita a Pablo y sus amigos a quedarse en su casa. Luego de esto pasan unos días, y mientras ellos caminaban hacia el lugar otra vez de la oración, se les atraviesa una joven con un espíritu de adivinación, una joven endemoniada, que gritaba lo siguiente. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes anuncian el camino de la salvación. Esta mujer, esta señorita endemoniada, gritaba esto día tras día, de tal manera que Pablo la ve y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, al demonio. Y salió en aquella misma hora, dice. Es liberada, y yo estoy seguro que ella también llega a creer en el Evangelio. Pero algo pasaba con esta señorita. Sus amos aprovechaban este espíritu de adivinación, este demonio, para sacar ganancias. Ellos se enojan contra Pablo y Silas y dice que llevan a las autoridades y mienten bastantes cosas contra ellos. Les dicen que están enseñando costumbres que no son lícitas de recibir porque son romanos ellos. Mienten, y mucha gente se amontonó para juzgarle a Pablo y Silas y le piden que sean azotados con varas. Versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho. Esto significa que no tuvieron un juicio, no fueron ante un juicio romano que decía que debería ser azotado 39 veces, o sea 40 menos 1, que era la ley romana por un acto de agravio. Aquí dice azotado mucho, o sea que no pararon de azotarles, no sabemos cuánto. No contento con esto, los llevan y los meten en una cárcel. Hasta aquí yo sé que quizás Pablo y Silas están en la cárcel y están también preguntándose lo mismo que nosotros.
humanamente hablando. ¿Será que Dios tiene un propósito para esto? Me imagino a Pablo ahí con Silas diciéndole: Silas, ¿será que Dios tiene un propósito para esto? Pero la Escritura nos dice que ellos no estaban llorando, no estaban ahí arrepintiéndose de ser creyentes, sino que cantaban a Dios himnos. No sé qué himnos cantaban, hermanos, pero de tal manera que sobrevino temor, dicen todo esto, y empezó un terremoto, un gran terremoto, donde el carcelero, y había una luz grande, donde el carcelero que vivía seguramente cerca de la cárcel o al lado de la cárcel, sale corriendo y viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas, pensó rápidamente: los presos escaparon y voy a morir, me van a matar por causa de esto. Y Pablo desde adentro dice: tranquilo, porque este hombre carcelero, al ver esto, estaba a punto de quitarse la vida. Y Pablo desde adentro dice: tranquilo, estamos aquí. Y él, temblando, se postra a los pies de Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y luego él recibe la palabra en su casa por Pablo y Silas, y luego son bautizados y llegan a creer en el Evangelio. Entonces, mis hermanos, ¿será que Dios tiene un propósito bueno para el sufrimiento de sus hijos? Yo sé que sí, mis hermanos. Quizás no lleguemos a pasar lo mismo que Pablo y Silas, quizás no lleguemos a ser azotados tantas veces, pero estoy seguro, hermano, que Dios tiene un propósito para nuestro sufrimiento. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Te estás reuniendo con ellos? ¿Estás orando? Este puede ser el propósito para este tiempo, mi hermano. Tú, como cabeza del hogar, reúne a tu familia, dile: hijos, hijas, esposa mía, oremos. Oremos a nuestro Dios. ¿Cómo estás? A tu hija que quizás no la ves muy seguido, pregúntale: ¿cómo estás con tu relación con el Señor? A tus hijos. Este es un tiempo para reflexionar, mis hermanos. Pero estoy seguro que Dios tiene un propósito en medio de este sufrimiento. Pasajero, mis hermanos. Pronto va a pasar. Es así como se inicia, mis hermanos, la primera iglesia en Filipos, los filipenses. A partir del lunes, mis hermanos, estaremos reflexionando en cómo Dios, mediante Pablo, anima a esta iglesia, mis hermanos. Les animo a que nos pueda seguir. Desde el lunes, cada día estaremos mandando un video muy corto de cómo Pablo escribe a Filipenses para animarles también a pasar las situaciones difíciles, mis hermanos. Que Dios le bendiga.